la idea de este repaso es, por un lado, que, como su nombre indica, ¿no?, repasemos los conceptos, repasemos lo que hemos estado viendo, porque hay ciertas cosas que vimos hace más de un año, entonces a lo mejor se han olvidado. Vamos a hacer un repaso por arriba, también para ordenar un poco las ideas, y también porque he intentado seleccionar de cada capítulo, de cada sección, unos textos clave. Claro, lo ideal sería aprendernos todos esos textos claves, pero son bastantes. Pero oye, adelante, ¿eh? Pero si no nos podemos aprender todos los textos clave, he marcado en rojo los textos que son clave, 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 ¿vale? En morado los que, si te los aprendes, te ponemos un positivo. Y luego los demás ya según tu fe, ¿no? Según tu fe. Pero por lo menos los rojos son interesantes. Veréis que la mayoría os suenan. Veréis que la mayoría os suena. Pero vamos a intentar, a ver si con un número pequeño de versículos podemos tener en el corazón por lo menos la esencia de la carta. Y es bueno aprendérselo bien o lo mejor posible, porque en el momento que hace falta tirar de la palabra, tirar de la Biblia, tirar de la memoria, normalmente suele ser cuando estamos en guerra y en batalla o en tentación. Y ese no es momento para que se nos atasque la espada en ¿verdad?, la funda, sino que es momento que salga bien, para que no digamos, claro, como dice Proverbio, los niños y los borrachos no mienten. Bueno, eso no lo dice Proverbio, a lo mejor es verdad, pero no lo dice Proverbio, ¿no? Intentemos ver. Bueno, la carta trata de los siguientes temas que hemos estado viendo. El Evangelio de Dios es el tema clave global de la Iglesia, el Evangelio de Dios. Luego la justicia, que es por la fe en Jesucristo y en su obra, ya no más basada una justicia en las obras de la ley, sino en la justicia que viene por la fe en Jesús. Se nos ha hablado de la condición humana y se nos ha hablado de la salvación de Dios por medio de la gracia a través de la fe en Jesús. Luego se nos ha hablado de que a través de esta salvación tenemos una nueva creación, somos nuevas criaturas y tenemos una nueva herencia. Tenemos una herencia tremenda y si tomamos esta herencia y la usamos, podemos tener una vida victoriosa. Esta es una carta de victoria, esta es una carta que es como un testamento que te dicen, mira, esto es lo que te han dejado y está tu nombre, solo tienes que usarlo, solo tienes que tomarlo, solo tienes que tener fe y ponerlo por obra. Si no lo usas y si no lo tomas, no va a ser implementado en tu vida, pero tienes derecho, es tuyo, tómalo. Así que hemos estado intentando leer el testamento que nos han dejado y luego pedirle al ayudador, al Espíritu Santo, que nos ayude a cómo poner e implementar ese testamento. Luego se paró unos capítulos a hablar de Israel. Y después de hablar de Israel, empezó a hablar de nosotros, pero ya no como tanto como humanidad o como individuo, sino como la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Cómo tratarnos, cómo bendecirnos, cómo trabajar entre nosotros, cómo respetarnos, cómo respetar la autoridad. Y en la última parte estuvo hablando del Evangelio, como el poder del Evangelio, el Evangelio de Dios abierto a los gentiles, el Evangelio de Dios predicado y enseñado y los últimos saludos que hemos estado viendo. Entonces, en el primer capítulo, en el capítulo 1, los textos más importantes son los más conocidos. El versículo 16 y 17. La primera mitad del capítulo 1 tiene estos textos que son los más importantes. En el capítulo 1, en la primera parte, se nos ha hablado de Jesucristo como el Rey esperado, el Mesías, que iba de venir, que vino, que murió y que resucitó, y que por la fe en Él ha traído una justicia que Él nos da. Y los versículos claves son el 16 y el 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio hace lo que era imposible que se hiciera. Lo que el ser humano no podía hacer por sí mismo, el Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvar a un ser humano, salvarlo desde el día 1, salvarlo en el año 10, salvarlo en el año 25 y salvarlo el último día de su vida cuando lo lleva a su presencia. Tanto al judío como al griego, a todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De fe en fe se vive por la fe, se recibe la justicia por la fe y se camina en la justicia por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por esa fe recibimos la justificación, por esa fe tenemos acceso a la gracia que nos salva, pero por esa fe tenemos acceso a la gracia que nos ayuda a caminar en santidad, por esa fe tenemos la gracia que nos ayuda a perdonar, por esa fe tenemos todo. Así que estos dos versículos son muy importantes.
¿Y por qué no me avergüenzo? Diría Pablo, porque yo sé el poder que tiene el Evangelio de Dios. En la segunda parte del capítulo 1 va a entrar en el estado del ser humano. El tema de la segunda mitad es el estado del ser humano, que en pocas palabras es depravado y sin excusa, o sea, culpable. El ser humano es culpable. Todas las naciones están atrapadas bajo el pecado. Y aquí hay dos textos, el primero está en rojo y el segundo en morado. El primero, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando el hombre es impío e injusto y detiene la verdad, la ira de Dios se dispara y baja contra el hombre. Así que, ¿qué hemos visto en la primera parte? Que el Evangelio de Dios es poder, se vive y se recibe por la fe. ¿Y por qué hace falta ese Evangelio? Número uno, porque el hombre es impío e injusto y eso causa la ira de Dios y lo mete en un gran problema. Y segundo texto, para los más atrevidos, quien habiendo entendido, hablando del ser humano, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? No solamente el pecado del ser humano despierta la ira de Dios, sino que el pecado del ser humano tiene un castigo, una paga, que es la muerte. Habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El ser humano en su interior sabe que un comportamiento así lo que merece es la muerte. Así que muy importante estos versículos para entender. En el capítulo 2 sigue avanzando y el tema de la primera mitad es igual el estado del ser humano, pero ahora del moralmente superior, el que se cree mejor. Pero la sentencia es la misma, culpable. ¿Cuáles son los textos claves aquí? Por lo cual eres inexcusable hombre. Eres inexcusable hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Hombre bueno, con alta moralidad, no estás en posición de juzgar porque tú también eres juzgado y sales como culpable. Versículo 4, la parte que quiero resaltar es la última, porque su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, la bondad de Dios, el llamado de Dios es a arrepentirte. Y el tercero, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La razón por la que tienes un día de ira que te está esperando no es otra que por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Esto es una radiografía en un versículo del corazón del hombre que se cree superior. Mira, lo que atesora contra ti ira no es las buenas acciones que haces. Lo que atesora contra ti ira no es que tú no sabías, nadie te dijo o donde naciste. No, lo que atesora contra ti ira y el juicio justo de Dios es que tienes un corazón duro y no arrepentido. El problema del ser humano es que no quiere doblarse, no quiere arrepentirse delante de su Dios. Segunda parte del capítulo 2 sigue hablando y ahora le va a hablar al ser humano religioso, el que se apoya en la religión, incluso en la judía. Y la sentencia es la misma, culpable. ¿Cuáles son los versículos clave aquí? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, diciendo en pocas palabras, no seas hipócrita. ¿Sabes cuál es tu problema religioso? Que eres hipócrita. Que enseñas una cosa y vives otra. Dijo Jesús, hablando de los fariseos, hacer lo que dicen, no lo que hacen. Ese es tu problema. Versículos 28 y 29. Brutal estos versículos. Pues no es judío, no es religioso, no es santo, no es pueblo de Dios el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, que por cierto era marca del pacto, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, pueblo de Dios de verdad, el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios reconoce a su pueblo, no por la circuncisión externa, sino por la circuncisión interna. El tema no va de ritos, el tema no va de cosas externas, de marcas externas, de llevar un crucifijo. No, el tema va de si llevamos la cruz por dentro o no, no si la llevamos colgando de aquí. Muy importante estos versículos. Primera parte del capítulo 3. Sigue diciendo el tema que el hombre que es culpable, como hemos visto en los últimos 3 puntos, no solamente es culpable, sino que no puede salvarse a sí mismo. Esta es la gran verdad de la primera parte del versículo 3, del capítulo 3. El hombre no puede salvarse a sí mismo ni siquiera por la ley de Dios. Ni siquiera Dios, habiéndole dado una ley, es capaz de cumplirla. Al final, la ley le hace la contra, porque la ley lo que hace es demostrarle que no puede. La ley al final lo que te dice, ¿ves cómo no podía? Ni siquiera por la ley el hombre puede salvarse a sí mismo.
Como está escrito, este es uno de los que hay, este hay que aprendérselo. No hay justo ni aún uno. Es fácil. No hay justo ni aún uno. Todo el mundo necesita salvación. El malo malísimo, el bueno buenísimo, el religioso religiosísimo, el judío, el católico, el evangélico, todos necesitan un sábado porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Segundo versículo, muy importante para que aprendérselo. Para no andar jugando luego a la rana, saltando entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el antiguo testamento y el nuevo testamento. No, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si recurres a la ley, no puedes ser justificado. Tienes que elegir el mérito o la gracia. O eliges el sistema de la justicia por la ley, que es, tengo una ley que si lo hago todo perfecto, cumplo esa ley, llego al estándar de Dios, ¿vale? Y luego hay otro, que es, alguien cumplió la ley perfectamente por mí, pagó el precio y me declara a mí justo y yo puedo ahora caminar en una justicia. En un caso, hay un mérito propio para alcanzar el estándar. En otro caso, como dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O es de otro o es mío. Si es mérito de otro, esto no de vosotros. Si es mérito de otro, entonces estoy recibiendo justicia bajo un canal. Si estoy bajo el canal de la meritocracia, entonces estoy bajo la ley. El problema es que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por fin, segunda parte del capítulo 3, la justicia que es por la fe. Por fin llega algo que dice que estaba oculto por los siglos, que ya los antiguos vislumbraban, que ya veían, que los profetas hablaban de esto, que cuando Dios dio todo un sistema sacrificial para cubrir los pecados del pueblo, ya iban vislumbrando, o sea que el pecado lo tiene que pagar otro. Entonces un corderito que no ha hecho pecado paga por el ser humano que... Yo creo que esto me va orientando hacia dónde va la cosa. Claro, pero lo tengo que renovar porque el corderito no es un sacrificio válido. Primero, el corderito no es un ser humano, no me vale la comparación. Segundo, el corderito lo está haciendo obligado, no me vale tampoco. Segundo, el corderito no ha cumplido la ley perfecta de Dios, no se puede equiparar. Pero me vale para cubrir el pecado, para aplacar la ira de Dios, pero el año que viene otra vez. Creo que ya sé por dónde va la cosa. Llegará un día que venga un cordero con C mayúscula, que sea ser humano, que lo haya cumplido la ley perfectamente y que voluntariamente entregue su vida. Su sangre no será la sangre de un animal, será la sangre de un humano, pero que es la sangre también de Dios hecho hombre. Como dice Derek Prince, hay más poder en una gota de la sangre de Cristo que en todo el infierno. Porque si en la sangre está la vida, cuando Cristo derramó su sangre, estaba derramando su vida. Cristo estaba derramando su vida como hombre y Cristo era Dios encarnado. ¿Qué potencia, qué poder tendrá esa sangre para dar vida si era la vida de Dios siendo derramada? Y ya lo iban vislumbrando. Y ojo que el sumo sacerdote, cuando vayas a entrar, a los deberes, porque como entres tú mal, aunque entres para tratar con el pecado del pueblo, como tú entres mal, te tenemos que sacar a ti con una cuerda muerto. De hecho, le ponía las campanillas y como no sonaran las campanillas, decía, este está muerto ya, tira de la cuerda. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía su propia conciencia de culpabilidad, pero ahora llega un sumo sacerdote que es perfecto. Y todo apuntaba hacia esto. Texto importantísimo de esta parte, en el que Jesús viene a traernos, como dice en el cuadro de la derecha, un nuevo estatus, una nueva familia, un nuevo futuro. En Jesucristo somos declarados justos, tenemos un nuevo estatus, que somos perdonados y estamos en paz con Dios, somos de una nueva familia, somos incluidos en el pueblo de Dios y tenemos un futuro, una vida transformada en Cristo. ¿Cuál es el texto? Pero ahora, sin la ley, aparte de la ley, lejos de la ley, en otro paradigma diferente a la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sigo al 22. Por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por cuanto todos pecaron, todos tienen que creer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la compra de esclavos que Él ha hecho. Así que nosotros como esclavos somos comprados por precio, pero para nosotros es gratis. Y nos compran de un amo muy malo, muy malo, muy malo, que se llama el diablo y el pecado. Y Cristo nos compra y nos dice, ya no eres más esclavo. Y pasa como pasaba en los tiempos de la guerra civil estadounidense, ¿no? Que estaban los esclavos con sus amos y los tenían allí y de repente un esclavo escucha, oye, que dice Lincoln que los esclavos ahora son libres, que se ha ilegalizado la esclavitud. Y le dice el de al lado, ¿eso dice Lincoln? Y llega el amo y le dice, ¿qué dice? No, que ha dicho el Lincoln, ponte ahora mismo a coger algodón.
Ay, perdón. Al rato, oye, que de verdad, pero escúchame, ¿eso es una pamplina o es de verdad? No, que por lo visto se ha ilegalizado la esclavitud. Entonces nosotros no tenemos que estar más bajo esclavitud. ¿Qué dices tú? Tú hoy doble ración de trabajo. Hasta que llega un momento que dicen, oye, escúchame, nosotros somos libres, el que no se entera es aquel. Lo que pasa es que aquel no está dispuesto a respetar mi nuevo estatus de libertad. Porque como está acostumbrado a que sea su esclavo, aunque ahora ya no tiene legalidad, como yo sea muy torpe, sigo esclavo toda la vida. Siendo libre, voy a seguir cogiendo algodón. Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora soy libre. Lo que pasa es que tengo ahí a uno que no se ha enterado o no se quiere enterar. ¿Qué hago? ¿Qué hicieron? Se levantaron en armas y dijeron, nos vamos para el ejército de Lincoln, allí me busca y me esclaviza otra vez. Se unieron al ejército de liberación. ¿Por qué? Porque había cambiado su estatus, pero si no llegaba a la revelación y no cambiaba su mente, de cara al algodón le iba a dar igual lo que hubiera dicho Lincoln. Lo iban a seguir cogiendo hasta la muerte. Y la diferencia entre los que fueron liberados rápido y los que tardaron más es que unos se lo creyeron y empezaron a vivir en base a su nuevo estado de libre. Y otros dijeron, yo no me meto en lío con el patrón. Yo toda la vida he cogido algodón, yo sigo cogiendo algodón. Pero él compró nuestra libertad. La redención, mercado de esclavos, la redención por su gracia, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Concluimos, mira, este es cortito, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ah, no, entonces sí hay que hacer obras. Sí hay que hacer obras, pero no es justificado por las obras. Por las obras muestro a los demás que he sido justificado. Bueno, entonces, ¿cómo dice Santiago que es con obra y con la ley? Pues mira, quiero explicarlo así. Santiago, para empezar, le está escribiendo, es de las primeras cartas que se escribe, y se la está escribiendo a cristianos que eran judíos y se habían convertido. Judíos que estaban acostumbrados a la ley y a las obras. Y ahora alguien les dice, oye, que es que por la ley y por las obras no te puedes ganar la justicia de Dios. Es un regalo. Y estos dicen, estupendo, entonces no hago nada. Y tenían a sus hermanos muriéndose de hambre mientras que ellos tenían que darle. Pero claro, como no hay que hacer nada, que se muera de hambre mi hermano. Y le dice Santiago, oye, esa clase de fe como que no me convence. Ese tipo de fe que no obra, que no tiene un fruto, ese tipo de fe, ¿cuál es? Es una fe intelectual, la que tienen los demonios. Creen y tiemblan, sí, pero no hay obediencia. ¿Cómo lo explico yo? De esta manera. ¿La vida es igual al latir del corazón? ¿Sí o no? ¿Es igual el latir del corazón que la vida o son dos cosas diferentes? Son cosas diferentes. ¿Por qué? Bueno, que yo sepa, hay seres humanos, embriones, en el vientre de su madre, que tienen vida incluso antes, no que tengan latir, sino que tengan corazón. No se le ha formado, no el pulso, el corazón. Ya tienen vida, ¿no? ¿O no tienen vida? Y si a una persona se le para el corazón, ¿deja de tener vida o no? Bueno, en el momento no. Por eso, cuando luego lo reaniman, no se despierta y dice, hoy soy una persona nueva, no sé quién soy. No, sigue siendo la misma persona. No nace una persona nueva ahí. La vida no se fue. Ahora, si se pasa un rato, sí. Entonces, la vida no es el pulso. El pulso es que una consecuencia de que hay vida. Ahora, cuando un médico ve a alguien en un accidente y quiere ver si hay vida, no empieza a decir, bueno, la vida es... No empieza a filosofar. La vida comienza cuando... No, ¿qué es lo que hace? Le toma a él. Porque si no hay pulso, no hay vida. ¿Eso significa que el pulso es la vida? No, porque de hecho tú puedes tener una persona sin pulso un tiempo mientras la operas. Es más, si fuera el pulso y el corazón físico, la vida es lo que sería un músculo, cuando la vida es un regalo de Dios. Es más, si el hacer palpitar a un músculo fuera la vida, nos vamos al cementerio, uno que se ha muerto hace 10 días, le damos con las palas, le hacemos que palpite y ya debería coger vida. Y aunque le hagamos palpitar el corazón, no hay vida. Porque las obras no producen fe, la fe produce obras. Son dos cosas diferentes, lo que pasa es que están muy intrínsecamente ligadas. Y además, la fe es algo espiritual, que Dios ve. Las obras es la que vemos tus hermanos. Por eso dice Santiago, a ver, enséñame tu fe. Enséñame tu fe. No, es que la fe no me la puede enseñar. Claro, por eso te digo que me hagas obras, para que yo vea tu fe. Porque yo no quiero una fe intelectual, quiero una fe viva, no una fe muerta. Oye, ¿y si te cambiamos el corazón mañana y te ponemos una válvula de un cerdo? ¿Significa eso que ahora eres medio hombre, medio cerdo? No, sigues teniendo vida humana. ¿Y si mañana se perfecciona un corazón artificial y lo que bombea es un corazón hecho de metal? ¿Qué eres, Robocop? ¿El hombre de hojalata? ¿Iron Man? No. ¿Por qué? Porque la vida no está en tu latido. Sin embargo, yo me preocuparía por tu vida si llevas mucho tiempo sin que te lata el corazón. Que es lo que Santiago le está enseñando. Oye, ustedes me habláis de vida, pero yo pongo el pulsómetro y aquí me da plano. Me da a mí que mucha vida aquí no hay.
pero son cosas diferentes. Él está hablando ahí de la demostración de la fe y cómo la fe afecta a otros. Y el apóstol Pablo también habló de que fuimos elegidos para obras. No tiene problema, aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de la justicia de Dios que viene imputada fuera de las obras, porque no hay ninguna obra que podamos hacer que pueda comprar la justicia de Dios. Es bueno distinguirlo. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tenemos un precedente, esto es legal, esto hay jurisprudencia, sí, hay un precedente. ¿Por qué? Porque ocurrió con Abraham. Textos muy facilitos que nos conocemos todos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Uno muy fácil que aprenderse. Y este es más largo, pero la parte más importante está ahí abajo. ¿Cuándo le fue contado por justicia? No en su circuncisión, sino en su incircuncisión. Antes del pacto, antes de la ley, antes de que hubiera podido hacer nada, antes de que ofreciera a Isaac, ya le había sido contado por justicia. Luego, cuando ofreció a Isaac, lo que hizo fue perfeccionar su fe y demostrar su fe. Pero ya le había sido contado no en su circuncisión, sino en su incircuncisión. Seguimos con el ejemplo de Abraham. Por lo tanto, la verdadera descendencia de Abraham no es la natural, sino es la espiritual. Los que creen como el padre Abraham creyó, los hijos, los que son de la simiente de Abraham. Versículo 16. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. Y dice en el 23, y no solamente a Abraham le fue contado por justicia, sino respecto a nosotros que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Y las últimas palabras te las puedes aprender, son muy fáciles, muy importantes. Jesús fue muerto, entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucita, Él dice que fue justificado y visto de ángeles. Cuando Él resucita, Él está comprando una justicia que Él puede ahora dar. Capítulo 4. Capítulo 5. Vale, ¿cuáles son los beneficios de todo esto? La herencia. Que me traigan la herencia. Que me traigan ¿cómo se llama? El testamento. Vamos a leer el testamento. Herencia. Primero beneficio. Paz y perdón. Beneficio de la obra de Cristo. Paz y perdón. Sentirse perdonado de la culpa, que es uno de los mayores problemas del mundo, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. La culpa. Me voy a acercar, Señor. No, que esta semana... No, voy a intentar orar por el enfermo. No, que no, esta semana no he orado mucho. Claro, porque si hubieras orado mucho, ibas a sanar al enfermo. Y como no has orado mucho, el enfermo no se va a sanar. No, yo hoy no le voy a predicar el evangelio a mi compañero porque he tenido una discusión con mi mujer. Claro, porque si no hubieras tenido una discusión con tu mujer, se salvaría. Pero como has tenido una discusión con tu mujer, el pobre no se puede salvar. Porque la capacidad salvífica está en cómo tú te relacionas con tu mujer, o cuánto tú ayunas, o cuánto tú haces. Y sabéis que en esta casa se enseña que se ayuna, que se ora, que hay que tener que andar en santidad. Pero ojo, nada de eso compra la paz, la redención, el perdón de los pecados, que la culpa sea quitada. Es la sangre de Cristo. Textos importantes, este me lo sé hasta yo de chico. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Estos versículos que son clave, pum, unas tarjetas, una nota en el móvil, pum, todos los días, pum, un ratito, leyéndolo, aprendiéndolo. Seguimos. ¿Qué más ha ganado el Señor para nosotros? ¿Qué más tiene la herencia? Que soluciona el problema del viejo hombre, la parte legal y dominante del pecado. Porque hubo un Adán, hubo un Cristo y ahora hay, a través del bautismo, una muerte y una resurrección. Versículos clave. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán. ¿Te enteras, esclavo? Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el 20. Por lo tanto, sí, hay que tratar con la secuela del pecado y del viejo hombre, que se llama la naturaleza carnal. Una carne que se ha quedado ahí dentro, que es un ocupa ilegal que está destinado a ser desalojado y va a ser desalojado. Pero mientras no es desalojado y mientras no quiere acatar la sentencia de muerte que se le ha dado, nosotros tenemos que tratarlo como un hostil. Como hubo un viejo hombre, como hubo una vieja naturaleza, ahora se queda un resquicio, se queda ahí un remanente, se queda un ocupa que dice, yo no me he enterado de este cambio de ley.
que te vaya, que esta casa es mía, yo que llevo viviendo toda la vida no me voy, pues te vamos a echar por la fuerza. Y el día que haya la glorificación vas a desaparecer. Pero mientras, te vamos a echar por la fuerza. Pero eso sí, que sepas que eres ilegal y que Cristo ya trató con el dominio del pecado y con la legalidad del viejo hombre. Tú lo que eres es un ilegal y un ocupa y ya trataremos contigo, pero no tienes ningún derecho. Esta es mi herencia. Tú estás ahí de ilegal y tienes los días contados. Y te voy a matar de inanición. No te voy a dar ni un vaso de agua, ni un plato de comida. Siguiente, más beneficio, el testamento. Siga usted leyendo, abogado. Que se resuelve el problema del dominio del pecado. Este capítulo es muy importante que lo entendamos para que tengamos el balance correcto entre lo que hemos dicho antes. Que todo es por la obra de Cristo, que todo ha sido regalado, que no podemos hacer nada para comprarlo, pero que se espera de nosotros que vivamos bajo esta nueva legalidad que tenemos. Atentos a estos versículos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Ah, no, yo pensaba que la fe me daba licencia para no pecar. No, la fe te da el poder para no pecar. La gracia no te da licencia para no pecar. La gracia hace que nazcas de nuevo para no pecar. Y no puedes hacer absolutamente nada para comprar esa gracia, pero esa gracia te va a hacer muchas cosas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Si quieres seguir cogiendo algodón es decisión tuya, pero no tienes por qué seguir cogiendo algodón. Eres libre. Antes, así también vosotros, versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es nuestra herencia. No estar bajo el dominio del pecado, estar muertos al pecado y vivos para Dios. Versículo 12. Por lo tanto, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si habéis sido liberados de un amo, no permitáis que ese siga intentando controlaros. ¿Cómo os controla? De manera que obedezcáis sus deseos, sus concupiscencias. Cuando el amo te diga, quiero que hagas esto, te ponga un deseo, tú le dices, tú no mandas, manda Cristo, no se hace. Antes te mataba a palos, ahora no tiene dominio sobre ti. Tiene dominio en tanto tú se lo des, en tanto tú le creas. Y si le dices, no, que te mato, que no, que te reviento, que no, no te puede matar, no te puede reventar, no te puede apalear porque no tiene dominio. Antes si le decías que no, te decía, no un rato, mañana te cojo otra vez. Ahora tiene dominio en tanto en cuanto nuestro temor y nuestra falta de fe se lo dé. ¿Nunca habéis pensado por qué a veces en los campos de concentración había un guardia y 500 esclavos y estaban muertos de miedo? Chiquillos, si con 500 de vosotros, aunque tenga una ametralladora, se va a cargar los primeros 10, lo vaya a matar, porque es un tema aquí. Porque el que es esclavo no es esclavo cavando o cogiendo algodón, es esclavo aquí, que es donde el diablo nos quiere seguir haciendo esclavos. Entonces, no hace falta. Nosotros contamos con la libertad de Dios, con la sangre de Cristo, con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y el enemigo te dice, tú a pecar. Y decimos, sí, es que yo soy un pecador. No, hay que levantarse en contra de eso. Eso es mentira. Eso es otorgarle un dominio por obedecer sus concupiscencias. Otorgarle un dominio que no tiene. Pero de forma real se lo damos. No, es que lo de Dios es muy legal y luego no es práctico. No, lo de Dios es legal y práctico para el que lo cree. El que lo cree, vaya si lo vive. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es uno de los textos más importantes que considero que se le puede hablar a la gente que entiende la gracia como libertinaje. No. En la ley éramos temerosos de Dios. En la gracia ahora somos unos libertinos. No, precisamente porque estás en la gracia, dice Pablo, es que no vas a pecar. Porque en la ley podías intentarlo, pero no eras capaz. Ahora puedes hacerlo. Y como puedes y como amas al que dio su vida por ti, es que lo vas a hacer. No te lleva a ser más pecador. Porque eso sería pensar lo que decíamos el otro día, que el amar más a tu cónyuge te da más licencia para adulterar. No, el amar más a una persona te da licencia para quererlo más y para serle más fiel y para agradarlo más. No se enseñoré porque estáis bajo la gracia y como estoy bajo la gracia, tengo el poder y la capacitación para que no te enseñoré de mí otra vez. Cuando el enemigo te tiente, sácale el documento. Gracia de Cristo, comprado. No. Que yo tengo influencia sobre ti. ¿Sabes dónde está tu influencia? Clavada en la cruz del Calvario. Pero tú eres esto y tú eres los otros. ¿Sabes cuál? ¿Qué me quieres? ¿Leer un acta? Un acta con decreto sobre mí. ¿Sabes dónde está el acta? En la cruz del Calvario, como dice Colosenses. Allí está el acta de los decretos. La ley condenaba
porque te enseñaba tu pecado, te enseñaba que no llegabas al estándar, pero no te daba la fuerza para llegar. Pero la gracia le quita el dominio al pecado, te hace justo, te hace adecuado al estándar desde el día 1, por la obra de Cristo, y te da la capacidad para no pecar. Precisamente porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, es que no debemos permitir que el pecado se enseñoree. Con la gracia partimos de una santidad posicional. No obramos para ser santos, ya somos santos. No obramos para ser justificados, somos justificados. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo ni para ayunar, ni para orar, ni para perdonar, ni para tocar una canción de la alabanza. No tuvo tiempo para nada y fue justo y perdonado en el acto. Se llama una justicia, una santidad otorgada. Cristo se hizo por nosotros, santificación, redención, sabiduría. Es otorgado, se llama posicional. Eso nos quita que luego hay una santidad conductual, que es porque soy santo, me santifico. Porque soy santo, camino en santidad. Y si caigo, la sangre de Cristo. Hijito, esto escribo para que no pequéis, pero si pecáis, paracletos tenemos, Jesucristo el justo, que nos limpia de nuestros pecados, nos quita nuestra maldad. Te quita el pecado y te arranca lo que la provocó, la maldad. Entonces, no nos mezclemos. Sí tenemos una santidad posicional. Y sí hay una santidad conductual que se espera de nosotros. Pablo dice, porque Él nos salvó para que demos fruto de santificación, para que vuestra santificación sea el fruto. Te lo está diciendo. Él hace, nosotros respondemos, ¿verdad? Pero partimos de un estatus de hijos. Y luego se espera que nos comportemos como hijos, no como esclavos. Pero partimos de un estatus de hijos. Y eso debería desafiarnos a decir, porque tú me has hecho santo es que quiero vivir en santidad. Porque si yo no vivo en santidad, no voy a poder tener comunión contigo. Se va a cortar. Sin santidad, nadie que verá a Dios. Dice perseguir la paz con todos. Perseguir, seguir la paz con todos y la santidad. La paz es para los demás, la santidad es para el de arriba, sin la cual nadie verá, entenderá, percibirá a Dios. Claro, si se corta la santidad, si pecamos, nuestro vínculo con Dios queda debilitado y por eso nos arrepentimos, para recuperar la comunión con Dios, para verlo. Más beneficios, léame, sígame leyendo, que tenemos una gracia capacitadora para una vida de victoria. Dios no nos ha dado una gracia solamente para librarnos del infierno, nos ha dado una gracia para tener una vida de victoria. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro mérito, dice, no, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Precisamente porque he sido hecho santo y he sido librado del dominio del pecado, ahora el fruto es una vida de santidad. ¡Wow! Tremendo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. ¡Wow! ¿Y qué pasa con el antiguo pacto? Para aquellos que estaban bajo el antiguo pacto. También del antiguo pacto eres libre. ¿Por qué eres libre del antiguo pacto? Dice ahí, ¿no? Así todos vosotros, hermanos míos, los que estabais bajo la ley, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Texto clave, para que seáis de otro. O sea, no es que te estás divorciando de la ley para irte con cualquiera, con un querido. No. Es que has enviudado de la ley, o mejor dicho, la ley ha enviudado de ti porque te has muerto. Y como ha habido una muerte, ahora puede haber un nuevo casamiento y ahora eres libre de casarte con Cristo. Antes estabas casado con la ley, has muerto a la ley y ahora vas a ser de Él. Somos suyos. No, yo pensaba que ahora no estaba bajo la ley y que ahora iba de picaflor. No. Ahora no estoy bajo la ley, ahora soy de Cristo, ahora soy suyo. Ahora mi compromiso, mi fidelidad, no es solamente unos mandamientos mosaicos, mi fidelidad es a Jesucristo y a sus palabras y a sus enseñanzas. Lo que Cristo dice, lo que Cristo enseñó, a eso tengo que ser fiel. Y Pablo aquí lo explica. Pero ahora estamos libres de la ley, dice el versículo 6. De modo que sirvamos en el régimen nuevo del Espíritu. Es un régimen nuevo. ¿Y qué pasa con la ley? Entonces la ley era mala. No, la ley era una bendita radiografía que nos mostraba nuestra alma. Nos enseñaba el pecado, pero no tenía fuerza para liberarnos. Fíjate lo que dice. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte. El mandamiento que era para mi bien, resultó en mi muerte porque puso en evidencia que no era capaz de vivirlo. El mandamiento no es malo. Somos rebeldes. Y llega una persona y dice, hermano, no seas rebelde. Y ahora dices tú, y te vuelve más rebelde. ¿El mandamiento es malo? ¿Que alguien te diga no seas rebelde es malo? No. ¿Qué ha producido en ti? Más rebelión. ¿Eso significa que el mandamiento es malo? No. Eso significa que por mi pecado, el mandamiento, en vez de ayudarme a no pecar, lo que me ha hecho yo es reaccionar pecando más. ¿Por qué? Porque bajo ese paradigma, con un pecado gobernando el cuerpo, gobernando nuestras vidas, la ley lo que hace es todavía que nos veamos peor. Así que la ley
No es el problema. El problema es que dice que la ley era impotente, era débil, para librarnos del pecado por nuestra carnalidad. Nuestra carnalidad hacía que la ley no nos pudiera salvar. Se requería un milagro diferente, se requería una ley más alta, se requería una ley que viniera y condenara al pecado en la carne para que nos justificara y nos diera nueva vida. Se necesitaba un parámetro más alto, donde no solamente viene el mandato, sino que viene la vida que te libra del pecado y te da la fuerza para cumplir el mandato. Hacía falta la obra de Jesucristo, su pacto, su ley que es más alta. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos leído todo este testamento y vemos que es una pasada. Tenemos paz para con Dios, tenemos perdón de los pecados, tenemos victoria, tenemos vida victoriosa, no estamos bajo el régimen del enemigo, ya nuestro padre no es el diablo, ya no estamos bajo el dominio del pecado. ¿Qué pasa? ¡Qué pedazo de herencia! Ahora nos debemos a las obras de justicia, ya no a las obras del pecado. Ahora podemos reinar con Cristo. ¡Wow! ¡Qué herencia! Venga, vamos a hacerlo. ¡Pum! Y nos topamos con, ¿esto qué es? Ah, pero el viejo hombre no estaba muerto. Esto es que no estaba muerto. No, sí está muerto. Ah, no, esto es un tema legal, pero la realidad, no, la realidad también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que queda una carne que no tiene dominio, que es ilegal, que está destinada a morir, pero que todavía está ahí. Y esa tenemos que tratar con ella bajo el poder del Espíritu Santo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi carnalidad, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Oh, entonces no podemos hacer bien. No. En tu carnalidad, en mi carnalidad no está hacer el bien. La pregunta es si vamos a vivir sometidos al Espíritu o sometidos a la carnalidad. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es que somos muy malos, por eso no podemos vivir en santidad. No, que está en mí, ¿dónde? En mí, ¿dónde? Lo he dicho en el versículo anterior. En mi carnalidad. Ahí es donde está el mal. Ahí es donde está la base para el pecado, en la carnalidad. Así que yo mismo, con la mente, con el nuevo hombre, sirvo a la ley de Dios, más con la carnalidad a la ley del pecado. ¿Qué hacemos entonces con el pecado? ¿Darle oportunidad por la carne? No, porque el apóstol Pablo, de hecho, no vivió así. El apóstol Pablo nos enseña esto porque es una realidad, no nos lo pone como un ejemplo de vida, porque luego él no vivió así, él vivió en victoria. De vez en cuando cometieron errores, pero no vivieron así. ¿Crees que si una persona estuviera dominada por su carne e hiciera lo que no quisiera hacer y no hiciera lo que sí quisiera hacer, se iba a dejar crucificar boca abajo? Si este fuera el modelo, ¿se dejaría este man apedrear? No, esto es una realidad que hay que tratar, no es el modelo. ¿Cómo se trata esta realidad? Gálatas 3:8 nos lo dice. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción. Tú eliges lo que haces con tu carne. Tomas la gracia de Dios y el hombre interior y la subyugas, o le da, te abandona y la carne se convierte en un monstruo en tu vida. ¿Eso invalida todas las promesas y la herencia de Dios? No, pero te hace no heredar básicamente nada. Ah, entonces que no era verdad. No, entonces que tú no has heredado nada, yo no he heredado nada, que es muy diferente. Y entonces llega el capítulo 8 y nos dice, y solo lo voy a arrancar, la herencia sigue. Ah, no, que déle usted la vuelta a la página, si sigue el testamento. ¿Qué es lo que Cristo ha ganado por nosotros? Que la gracia de Dios no solamente es para salvarnos, para que no vayamos al infierno, no es solamente para perdonarnos, es que la gracia de Dios es el mayor antídoto contra la carne y contra el pecado. La gracia de Dios, sus recursos, su fuerza, el poder ir a Él y tirar de su gracia es el mayor antídoto para el pecado. Y Él nos ha dejado un tutor, el Espíritu Santo, que nos lleva a vivirlo. Textos aquí importantes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos con una justicia que Él ha ganado para nosotros, una justicia posicional. Ese es nuestro punto de partida. Segundo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, ahora por el Espíritu sí es posible, por la gracia de Cristo. Por eso no andamos conforme a la carne. Versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque, y ahora nos está dando el antídoto, el ocuparse en la carne, el alimentar la carne, en boca de Gálatas 3:8, el sembrar para la carne es muerte. Pero el ocuparse, el dedicarse, el de dejarse guiar por el Espíritu es vida y paz. Ahí está el antídoto para la carne. Así que, hermanos, revisen su testamento. Deudores somos, no a la carne. Ya no le debemos nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. Volvíamos al ejemplo de antes. La casa es suya, el ocupa está ilegal. Es su decisión si lo deja o lo echa.
Usted ya no tiene que vivir conforme a la carne porque ha sido liberado, no tiene que seguir cogiendo algodón. Si lo sigue cogiendo, es su decisión. Pero usted tiene toda la libertad, toda la fuerza, todo el dominio y un ejército detrás que diga, usted es libre.